Perdón, muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio ahora del libro de Jinera sobre los maestros. Entonces, empezamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza e inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, para aprender, para compartir fraternalmente, para practicar altruismo y servir sin reservas. Rada. Nos dirigimos a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad, a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de sus seguidores, los teósofos prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía, para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Bueno, otra vez para deleitarnos un poco con esta foto tan hermosa de Madame Blavatsky. Y bueno, vamos a entrar ahora sí al libro de Early Teachings de Kinera Hadassah. Estas enseñanzas primarias que hacen los maestros con Sinet y con Hume, lo que hace Kinera Hadassah es hacer una glosa muy curiosa y luego acomoda las cosas a manera de entender cómo se va enderezando el conocimiento científico que de alguna manera se fue como distorsionando o se fue alejando de la realidad. Entonces me permití dividir lo que es ciencia teosófica y ciencia. La ciencia teosófica está orientada es orientadora de las búsquedas de la ciencia materialista. Para eso es la ciencia teosófica, para que la ciencia materialista no se aleje tanto de la realidad. Y vamos a ver algunas cosas muy importantes vamos a ver en dónde está la ciencia normal, la que todos conocemos, la ciencia materialista, y qué es lo que explica la ciencia teosófica. Ahora que están de moda los telescopios de gran profundidad, que hay todo un tema para explicar esto, que no voy a usar el tiempo para hacerlo, ya lo hice en alguna otra clase. Entonces, este telescopio tiene una calidad inmensa respecto a la nitidez con la que se ve la realidad, pero sigue estando sobre lo mismo, la necesidad que tiene tanto la ciencia materialista como los seres humanos que la seguimos de tener constatación visual, es decir, de usar los sentidos físicos. Y luego tenemos a la ciencia metafísica, la ciencia teosófica, que no requiere solamente lo que es la posibilidad de que los sentidos físicos la registren. Entonces, por eso es que ha habido como un segundo auge sobre la astronomía gracias a todo lo que este espacio ha generado y se empiezan a ver entonces que hay límites en el espacio, hay esferas en el espacio. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la ciencia teosófica a este respecto. Nos habla entonces de las envolturas áureas de los huevos. Es una especie de aura magnética, es muy sutil, invisible. Tiene una forma ovalada como un huevo y en la cual está envuelto cada hombre, cada galaxia, cada sistema solar, etcétera, cada átomo. Es la emanación directa del rayo átmico en su triple aspecto de creador, conservador y destructor. También lleva dentro a Budi y Manas. El séptimo aspecto de esta aura individual es la facultad de asumir la forma del cuerpo y convertirse en radiante, el luminoso augeoides, que es el cuerpo luminoso vehículo de luz, que es más o menos la traducción que se hace del augeoides. En el momento de la muerte, el cuerpo áureo se asimila a la esencia de Budimanas. En el momento de la muerte, vamos a ponernos en los zapatos de Sinet y de Hume, que están leyendo esto a finales del siglo XIX y empiezan a ver primero la idea del huevo áureo y después empiezan a escuchar que en el momento de la muerte esta, esta aura magnética muy sutil se asimila a la esencia de Budi
y de manas, y viene a ser el vehículo de estos principios espirituales, que no son objetivos, son subjetivos. Y recibiendo de lo alto la plena radiación de Atma, asciende como Manas Taihasi en su estado de bachánico. El Manas Taihasi lo puede usted revisar en el glosario teosófico. Por el hecho de reflejar todos los pensamientos, más cosas de esta aura en forma de huevo. Tiene además la capacidad de reflejar todos los pensamientos, palabras y acciones del hombre mientras estamos encarnados. El huevo áureo es el conservador de cada registro kármico, ahí se conserva. Y al mismo tiempo es el almacén de todos los poderes humanos, buenos y malos, recibiendo y distribuyendo a voluntad, o mejor dicho, con el solo pensamiento, todas las potencialidades que se convierten al punto en potencias en actividad cuando son correctamente desarrolladas. El huevo áureo contiene al hombre divino y al hombre físico, y está directamente relacionado con ambos. Los tiene a los dos, al cuerpo mientras está encarnado el hombre divino, pero también al hombre físico, y está directamente relacionado con ambos. Esta aura es el espejo en el cual los sensitivos y clarividentes perciben al verdadero hombre, y lo ven como es y no como quiere mostrarse ante los demás. Ahora vamos a la cadena planetaria. El primer punto que va a tocar sobre las clases de los maestros Shinra Hadassah es el de las cadenas planetarias. Así arranca, de hecho, después de una introducción aparece ya la primera explicación. Vamos a verla como la explica Blavatsky y luego nos pasamos a cómo la explican los maestros para ir más o menos llevando una secuencia de lo que fue una novedad para los seres humanos, sobre todo los occidentales, respecto a lo que realmente sucedía en cuanto al origen del hombre, el desarrollo, etcétera. Vamos con la cadena planetaria. Entonces, como todos sabemos, es una serie de 7 globos o mundos que forman el campo de evolución durante el ciclo planetario o Manvantara, que ya sabemos que es el plano de manifestación. Los 3 primeros de esos globos descendentes, llamados A, B y C, forman un arco hacia abajo y se llama involución porque se va entonces envolviendo en la materia el espíritu. El cuarto globo, que es donde estamos nosotros, aquí está el planeta Tierra en la parte de abajo. El cuarto globo, el globo D, del cual es un ejemplo nuestra Tierra, la materia física del descenso alcanza el mayor grado de densidad. El quinto globo, LE, empieza el arco ascendente, que corresponde al C del arco descendente. Es en la misma altura cuando se está materializando y ahora cuando se está regresando a la espiritualidad. Pertenecen a los planos Rupa, es decir, con cuerpo, y a Rupa, sin cuerpo del plano mental. Estos, por lo tanto, son invisibles a la vista ordinaria. La evolución completa de nuestro sistema comprende 7 cadenas planetarias que aparecen sucesivamente, siendo cada cadena, por decirlo así, la reencarnación de la precedente. 3 de estas cadenas pertenecen al pasado, la cuarta es la terrestre, aquella de la cual la Tierra forma el cuarto globo, las 3 restantes tienen aún que aparecer, es decir, estamos a la mitad del trayecto más o menos, y entonces eso es lo que dice la enseñanza que nosotros vemos ahora, porque no estuvimos cuando se estaba haciendo esta enseñanza. Cuando un sistema solar inicia su actividad creadora, y aquí viene una nota muy importante, como resultado de su karma personal, aquí empieza ya la sabiduría revelada por los maestros. Dice, de pronto aparece un sistema solar con un logo solar, y eso ocurre como resultado del karma personal. Y fija su atención en la zona del espacio donde tiene que encarnar para dar forma a ese pequeño universo que va a formar. En este vastísimo espacio, elige una zona y ahí decide entonces manifestarse. Crea primero un centro magnético que va a ser el núcleo del círculo infranqueable o círculo no se pasa de su universo, o sea, su huevo áureo. Entonces, se crea un centro magnético que es como una dona comprimida muy pequeña, y eso a su vez tiene una segunda dona o un segundo borde de esta dona también ya mucho más grande o mucho mayor, que sería la línea que delimita lo que va a ser ese sistema solar y va a diferenciarlo del resto del universo. Blavatsky, como sabemos, le llamó entonces a todo el universo que está fuera de este sistema, o cosmos con K, y al que está dentro de este sistema, cosmos con C. El núcleo del círculo infranqueable o círculo no se pasa de su universo, o sea, su huevo áureo, hablando de las escalas que ven normalmente en algunas escuelas con enseñanzas parecidas a la teosófica, y entonces con eso se completa lo que sería su área de manifestación. Vamos a verlo aquí gráficamente.
Entonces elige un espacio para su actividad, claro, el logo solar. Vamos, le puse ahí una estrellita de donde eligió y lo hace como resultado de su karma personal, es decir, tiene la obligación de hacerlo. Y después de hacerlo, lo primero que hace es, se fija en la zona del espacio donde tiene que encarnar para dar forma a ese pequeño universo, crea un centro magnético de muy inimaginablemente poderoso, que va a ser el núcleo del círculo infranqueable o círculo no se pasa de su propio universo, es decir, del propio sistema donde se va a manifestar. Entonces, aquí estamos nosotros estudiando con gafas y con la lupa y vemos entonces qué es lo que sucede porque los maestros entonces nos lo han compartido. Es una enseñanza que se comparte ahora para que podamos entender, pero sobre todo para que podamos corregir lo que normalmente la ciencia trata de explicarnos a través de otros formatos. Entonces se crea el centro magnético, aquí está un ejemplo de lo que sería el centro magnético, vemos entonces toda la parte positiva y negativa en los formatos circulares, como aparece casi siempre las imágenes del magnetismo, y va a ser el núcleo del círculo infranqueable o círculo no se pasa de su universo. Aquí puse un ejemplo. Y entonces está obviamente el Sol con todos los planetas que conocemos, que de hecho no es así, también lo sabemos gracias a Blavatsky, pero bueno, son ideas para saber entonces cómo estaban estos señores entendiendo estas explicaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Lo primero que hace entonces, aquí nos pasamos un poco a Nivesant para tratar de hacer más claro este ejemplo y luego ya nos pasamos a la forma como los maestros tuvieron que entrar en mentes que no tienen idea de estas cosas y empezar a explicarles en el lenguaje inglés lo que sucedía. Entonces tenemos que aquí nace este sistema solar, como ya lo explicamos. Se toman una serie de átomos del cosmos y una vez metidos a este esquema se convierten ya en átomos del cosmos con C, es decir, van a formar parte de este sistema solar. Este es el plano de manifestación del sistema solar naciente, este es el círculo, no se pasa del centro magnético y este es el segundo círculo que sería el círculo mayor y en ese círculo mayor está el círculo no se pasa externo de lo que va a delimitar perfectamente lo que es el sistema solar. Cuando el logo solar inicia su actividad creadora como resultado de su karma y fija la atención en la persona del espacio donde tiene que encarnar, aparece, atrae este tipo de átomos. Estoy yéndome muy rápido, pero esto seguramente ya muchos de ustedes lo conocen. Solo que quiero hacer esta introducción para que podamos entrar ya de lleno a lo que son las preguntas que hacen CINET a los maestros y cómo los maestros las van resolviendo con mucha paciencia para poder darse a entender hace 150 años acerca de cómo pasaba esto. Viene ahora la formación de los átomos del segundo plano. Eso se llama la divina medida, también ya lo vimos en otras clases. Luego, de fijados en su medida y sus ejes de desenvolvimiento por el tercer logos, según queda descrito. Algunos átomos de Adi, ya sabemos entonces que esto, bueno, para los teósofos que están viendo la clase, sabemos entonces que ese es un nivel mucho más alto que Atma. Entonces, de Adi o primer plano, atraen a su alrededor una envoltura formada por combinaciones de su ínfimo, es decir, de la parte más baja de su plano de Adi. De modo que el espíritu, con su primaria envoltura de materia cósmica o mula pracrítica, es decir, el átomo del primer plano, constituye al átomo del segundo plano que se ha materializado más que el del primer plano, es decir, que ahora está en un plano mayor de densidad. Y esto anima a la nueva envoltura, formada por el ínfimo grado de sus propias combinaciones. Ahí dice íntimo, pero es ínfimo, es decir, la porción más baja. Estas son las formas en las que se va materializando entonces este tipo este tipo de comunicación. Estas envolturas así animadas son los átomos de este segundo nivel que conocemos, que es Anupādaka, que es el segundo nivel después de Adi y el nivel superior por encima de Atma. Estas envolturas así animadas son los átomos del Anupādaka o segundo plano, cuyas cada vez más complejas combinaciones forman los otros 6 subplanos. Entonces aquí tenemos entonces el átomo del primer plano padre, que está más cerca del origen magnético de este sistema y conforme se va desenvolviendo, entonces se convierte en el segundo plano y así se va envolviendo, hay una envoltura de materia que es cada vez más densa y así es como se van formando entonces las diferentes densidades de los átomos hasta llegar entonces a Atma. De análoga suerte, algunos átomos del plano Anupādaka se revisten de las envolturas formadas por las combinaciones de la parte más ínfima de este subplano para poder tocar a las partes superiores de los átomos que aspiran a tener entonces la versión de mayor vibración de lo que va a ser ahora sí la formación de donde estamos nosotros. Entonces, las envolturas formadas por las combinaciones del ínfimo subplano Anupādaka constituyen los átomos átmicos.
Y los átomos átmicos vemos, por lo tanto, que el espíritu tiene ya dos envolturas dentro de su atómica pared de combinaciones, del ínfimo subplano Nupádaka, de modo que el espíritu primordial o vida con sus dos envolturas es el espíritu del plano átmico, cuya materia es la tercera envoltura anupadáquica. Bueno, hay que verlo con más detalle y los animo a que revisen todo esto en la doctrina secreta. Al final de cuentas hay una densificación progresiva. Hay entonces aquí una materia que tiene cierto grado de densidad mínima, muy, muy, muy mínima, logarítmica, pero conforme la versión más ínfima se va acercando, entonces se va haciendo una densificación. Esto va a pasar al revés cuando pasemos del cuarto globo y empezamos a hacer exactamente el movimiento contrario para espiritualizar la materia. Bueno, ciencia materialista. Hay un problema con la ciencia materialista, el modelo científico de detentación. Un detentador es el que toma la mente de otra persona y trata de inculcarle una serie de cosas para que se le respete, se llama detentador. Y el que permite que se le hagan eso se llama enajenado. Entonces se hace un eje, detentador, enajenado. La ciencia materialista actualmente es detentadora, lo dicen muchos autores. Bueno, ¿qué es lo que hace la ciencia? Hipótesis sobre el funcionamiento visible de todo lo que existe. Saca hipótesis, ve lo que hay y saca hipótesis. Hace esfuerzos por mostrar en audio o video las constancias de lo que sus hipótesis plantean. Hace presentaciones que causan asombro, imagen de éxito, alguien lo dijo y aquello ocurrió, es decir, el científico predijo que se iba a mover que iba a haber un eclipse y ocurrió, predijo que iba a pasar un meteoro y pasó, bueno, con una premonición clarividente, entre comillas, que subordina y atemoriza a quienes no tienen ese don. Muestran maquinaria sofisticada accesible solo a personas muy elevadas en lo económico o en el conocimiento. Se alejan de la metafísica, mayoritariamente la consideran charlatanería. Y el resultado es que en algunas áreas del conocimiento la ciencia ha creado mucho bien, pero en otras se ha desviado mucho de la verdad y ha generado necesariamente problemas complejos. Un ejemplo en el National Geographic, que tiene esto es muy reciente, hace un artículo extenso del origen del universo. Y empieza a hablar de estos detalles de los que estamos hablando. Es decir, la ciencia nos lleva a ciertas descripciones y omite otras descripciones que son de interés muy importante para que los seres humanos podamos desarrollarnos en lo interno. Entonces nos vamos todo el tiempo a lo externo. Entonces el origen del universo, desde las primeras estrellas hasta hoy, dice que no hubo una sola estrella en el universo hasta unos 180 millones de años después del Big Bang. Con eso nos empieza a dar unas ideas de lo que normalmente la ciencia describe. La gravedad tardó ese tiempo en reunir nubes de hidrógeno y convertirlas, etcétera, etcétera. Bueno, ya más adelante hablaremos entonces de algunas de las teorías más recientes dentro de la ciencia materialista para poder explicar lo que ellos tratan de llevarnos a ese tipo de conocimiento que se aleja del conocimiento que necesitamos continuar y que tiene que ver con lo que sucede en el universo interno de cada ser humano. Bueno, los científicos han intentado vislumbrar este amanecer cósmico, pero los resultados han sido dispares. El que quiera leer el artículo está en National Geographic y lo puede bajar y lo puede leer, porque es obviamente muy interesante, pero nos aleja. Luego aquí están las cosas de constatación. La luz más antigua del universo, conocida como fondo cósmico de microondas, se encuentra en todo el cosmos. Cuando esta radiación atraviesa los cúmulos de galaxias en su camino hacia la Tierra, se distorsiona, etcétera, etcétera. El tema de la distorsión que pasa a través de la luz es todo un tema también que tiene su historia, pero ahí estamos metiéndonos en estos caminos que la ciencia ha generado. Y ahora sí nos vamos con las primitivas enseñanzas, después de esta introducción, de Hinera Hadassah. Y aquí empieza el primer capítulo que se llama La cadena planetaria. Pongo una pequeña nota. Se supone que esto que está explicando Hinera Hadassah es posterior a una serie de enseñanzas básicas que los maestros tuvieron con Sinnett y con Hume. Es decir, les explicaron una serie de cosas. Sinnett no entendió todas estas cosas y como no las entendió, le planteó unas preguntas que son las que toma Hinera Hadassah. Estamos partiendo no del kilómetro cero, sino del kilómetro 10. Es decir, cuando ya se transmitieron enseñanzas, cuando no se entendieron algunas cosas y cuando Sinnett hace nuevas preguntas. Ahí es donde estamos, en el kilómetro 10. Las preguntas 1 y 2, y así arranca entonces esta hora. Entendemos, dice Sinnett, que el ciclo de necesidad de nuestro sistema solar, ya hablamos un poco del karma personal del sistema solar, entonces entendemos que el ciclo de necesidad de nuestro sistema solar, correspondiente a nivel humano al hombre, consta, según entendió él, de 13 globos objetivos, de los cuales el nuestro es el inferior, habiendo sobre él 6 globos en el ciclo ascendente y 6 en el descendente.
con un decimocuarto globo inferior al nuestro. ¿Es esto exacto? Pregunta Sinet. Bueno, aquí hay varios detalles, por eso quiero que vean que esta enseñanza, cuando está revelando apenas a intelectos muy favorecidos, tanto el de Hume como el de Sinet, pues cuesta trabajo agruparlos como lo podemos agrupar ahora nosotros en teosofía. Primero hablaríamos del descendente y luego del ascendente y no al revés como lo hace Sinet, y luego él entendió que eran pues muchos más globos de los que normalmente están, pero así es como le pregunta al maestro. Respuesta 1 del maestro. El número no es del todo exacto. Está diciendo, pues no es así. Hay 7 globos objetivos y 7 globos subjetivos. Y se pone, esta es la primera vez que se me permite dar el número exacto. Es decir, antes de los maestros, a nadie, salvo los iniciados o los adeptos, se les daba el número exacto. Ahora hacen un pequeño update, un pequeño upgrade para poner más información al servicio de nosotros, de los que estamos entonces en la parte, en la porción más baja. Entonces dice, ahora se me permite dar el número exacto. Son 7 globos objetivos y 7 subjetivos, que son los mundos de causas y efectos. Es decir, aquí está hablando entonces de los mundos en donde causamos causas y luego tenemos efectos en los subjetivos. De los globos objetivos ocupa nuestra Tierra el inferior punto de conversión, donde se equilibra el espíritu y la materia. ¿Por qué dice esto el maestro? Acuérdense que entonces bajamos los 3 primeros globos, estamos en el cuarto globo que es la Tierra, que tiene 7 divisiones, y nosotros estamos entonces bueno, sería entonces entre el tercero y el cuarto, sería como tocar el fondo, 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 pero a partir de ese fondo que viene una inercia involutiva, ahora muy recientemente empezamos ya a tratar de romper esa inercia para ganar ahora un nuevo movimiento evolutivo, pero estábamos hasta abajo. Estamos hasta abajo porque la mitad de 7 es 3,5. Estamos nosotros entonces en las razas que apenas empiezan otra vez a ascender, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, repito, dice, de los globos objetivos ocupa nuestra Tierra el inferior punto de conversión, porque es el cuarto globo, en donde se equilibra en la parte media el espíritu y la materia. Ahí se equilibran porque ya no va a haber menor cantidad de espíritu ni va a haber mayor cantidad de materia. Se llegó al punto, a la base, al bottom line. Pero no os toméis la molestia de cavilar sobre esta exacta base, porque os sumiréis en confusión. Y puesto que las infinitas ramificaciones del número 7, las infinitas ramificaciones del número 7, y aquí está hablando de otras cosas que los matemáticos esotéricos también comentan, desde el punto de vista de los decimales que se empiezan a alargar y alargar, se convierten casi, casi en números infinitos. Es decir, no podríamos llegar a una cifra exacta porque tendría muchísimos, muchísimos números. Entonces, las infinitas ramificaciones del número 7, que se va a ramificar en un montón de cosas, uno de nuestros más hondos misterios, pone entre paréntesis, están íntimamente relacionadas y en interdependencia con los 7 principios de la naturaleza. Todas estas subdivisiones están relacionadas y son interdependientes, no independientes, son interdependientes con los 7 principios de la naturaleza y por supuesto también del hombre como parte de la naturaleza. Solo se me ha permitido hasta ahora daros una cifra, son 7 para abajo y 7 para, bueno, los 4 para abajo, perdón, los 3 para abajo, los 3 para arriba, o sea, los 7 globos objetivos. Lo que pueda revelar, lo revelaré en una carta que estoy terminando. Asumimos que si le da permiso el Maha Chohan de que se pueda divulgar o no. Por eso es que está el maestro trabajando para ver hasta dónde se permite o no revelar más información de esta información que no se había revelado nunca. Bueno, esto es lo que dice entonces la primera respuesta del Mahatma. Número 2, dice, por debajo del hombre hay 3 globos en la región objetiva y 3 en la subjetiva. Bueno, o si queremos verlo en el completo, hay 7 y 7. Pero aquí el maestro le está recordando algo que Sinet no entendió bien, que hay una versión objetiva y hay una versión subjetiva. No es que sean 14, son 7 en la versión objetiva y son la versión subjetiva de esos 7, otros 7. Con el hombre como septenario, solo un iniciado puede concebir 2 de los 3 primeros, el objetivo y el subjetivo. El tercero es el reino interno debajo de la corteza terrestre que podemos nombrar, pero que nos sentimos muy apurados para describir. A estos 7 reinos les preceden otras numerosas etapas y combinaciones también septenarias.
Entonces, lo septenario aparece aquí entonces como algo muy relevante para poder entender el proceso involutivo y el evolutivo y todo el cosmos en general. Voy a repetir, entonces, por debajo del hombre hay 3 en la región objetiva y 3 en la subjetiva, con el hombre como septenario. Solo un iniciado puede concebir 2 de los 3 primeros. El tercero es un reino interno debajo de la corteza terrestre que podemos nombrar, pero que nos sentimos muy apurados para describir. A estos 7 reinos les preceden otras numerosas etapas y combinaciones septenarias. Es decir, somos viajeros de muy, muy, muy largo tiempo. Bueno, pregunta número 3. Entendemos, dice Sinet, que al surgir la mónada en el mundo superior de la serie ascendente, aparece allí con envolturas representativas de las 7 clases en las que se divide el reino mineral. Y una vez esto realizado, pasa al planeta siguiente en donde hace lo mismo. De propósito, nada digo de los mundos de resultados en donde la mónada se desenvuelve a consecuencia de lo experimentado en el pasado mundo, es decir, el mundo de los efectos, como necesaria preparación para el inmediato y así sucesivamente en las 3 esferas, que dan en total 91 existencias minerales. Es como lo está armando en su mente Sinet. Primero, ¿es esto exacto? Segundo, en caso de ser exacto, como lo estoy entendiendo, dice Sinet, ¿qué clases hemos de computar en el reino mineral? Tercera, en los casos de inervación y encarnación, la planta y el animal mueren, pero en cuanto se nos alcanza, el mineral no muere. Por lo tanto, ¿cómo procede la mónada en la primera ronda para pasar de una inmetalización a otra? Cuarto, ¿tiene cada molécula mineral una mónada o solo la poseen aquellos grupos de moléculas de concreta estructura cristalina? Vamos a analizar las preguntas que está diciendo Sinet, que está preguntando. Bueno, lo primero, ya vimos que aquí hay, incluso ahora, con el conocimiento que tenemos, pero tratemos de observar que ello no se había revelado nada. Entonces era muy difícil entender por primera vez lo que el maestro estaba enseñando, que no tenemos acceso a esa primera enseñanza, solo tenemos acceso a las primeras preguntas que son el resultado de esa enseñanza, como ya lo comenté. Entonces vamos a ver, entendemos, dice él, que al surgir la mónada en el mundo superior de la serie ascendente aparece ahí con envolturas representativas de las 7 clases en las que se divide el reino mineral. Es lo que dice él. Y una vez esto realizado, pasa al planeta siguiente en donde hace lo mismo. De propósito, nada digo de los mundos resueltos, de los mundos de resultados, en donde las mónadas se desenvuelven a consecuencia de lo experimentado en el pasado mundo, como necesaria preparación para el inmediato y así sucesivamente en las 3 esferas que dan en total 91 existencias minerales. Es exacto, en caso de ser qué clases hemos de computar en el reino mineral, en los casos de inervación y encarnación, incluso le ponen ahí de inmetalización y una serie de términos nuevos que empiezan a usarse para poder entender esto. Aquí tenemos entonces la región objetiva y las regiones subjetivas. Y las regiones subjetivas, bueno, es un esquema nada más para poder entender un poco que las regiones subjetivas podemos representarlas con trajes fantasmales, como dicen los hindúes, es decir, con trajes que tienen menos materia. Respuestas. Sí, en nuestra cadena de mundos surge la mónada en el globo A. Repito, responde el maestro, sí. En nuestra cadena de mundos surge la mónada en el grupo A, en el globo A, de la serie descendente. Pasa por toda la preliminar evolución y combinaciones de los 3 primeros reinos y queda envuelta en su primera forma mineral, en lo que llamaré raza al hablar del hombre y clase en general. Lo que está diciendo el maestro aquí que cuando se llegue a lo humano se llamará raza, pero antes de que nosotros tengamos un cuerpo humano, se va a llamar clase. Entonces empieza el maestro a explicar la clase 1. Entonces pasa por 7 y no por 3 esferas. Vuelve a recalcar, por 7, no por 3 esferas, aún omitiendo los intermedios mundos de resultados. Después de pasar por sus 7 grandes clases, porque acuérdense que está hablando ahora de clases, como si fueran razas, clases de inmetalización, buena para esta con sus septenarias ramificaciones, la mónada da nacimiento al reino vegetal. Y este se dirige al siguiente planeta, que ahora es el planeta B. Los aprobados de esta asignatura pasan al planeta B, pero ya en un nuevo reino, que sería el vegetal. Primero, como veis, todo es exacto, menos los números.
Segunda pregunta, segunda respuesta. Según creo, vuestros geólogos dividen a las piedras en tres grandes grupos de arenas, granitos y gredas. O sea, el sedimentario, el orgánico y el ígneo, de acuerdo con sus características físicas, de la propia suerte que los psicólogos y espiritualistas dividen al hombre en una trinidad de cuerpo, alma y espíritu. Nuestro método, ojo, hay que recordar que eso hace 150 años. Está hablando de la geología de esa época. Nuestro método es de todo punto diferente. Nosotros dividimos a los minerales y también a los reinos según sus ocultas propiedades. Esto es, no nada más por sus propiedades manifiestas, objetivas, sino también por las propiedades ocultas. Y aquí empieza ya entonces una pequeña desfase. Dice el maestro, nosotros dividimos a los minerales y también a todos los reinos de los que vamos a hablar según sus ocultas propiedades. Esto es, con arreglo a la relativa proporción de los 7 principios minerales que contienen, con arreglo a la relativa proporción manifestada de los 7 principios minerales que todas conllevan. Siento no responder a vuestra pregunta, pero no me lo permite. Sin embargo, para facilitar una cuestión de mera nomenclatura, aconsejo el perfecto estudio de los 7 principios del hombre y dividir después esos principios del hombre correspondientemente con las 7 grandes clases de minerales. Y así pueden hacer un ejercicio para que observen cómo lo que pasa arriba es igual a lo que pasa abajo, como dicen los herméticos, y lo que pasa abajo, estamos hablando de la primera clase, y arriba estamos hablando ya de la raza humana. Entonces, por ejemplo, el grupo sedimentario correspondería al compuesto químicamente hablando o cuerpo del hombre o su primer principio. El grupo orgánico correspondería al segundo de acuerdo a la nomenclatura de aquella época. Algunos lo llaman tercero o el principio de Jiva. Debéis ejercitar en esto vuestra intuición para ver entonces cómo se repite lo de abajo con lo de arriba. Es lo que creo que está tratando de decir aquí el maestro. De este lado hago una explicación de lo que el maestro está entendiendo y está enseñando en esa época. Dice, las arenas, granitos y gredas son materiales de construcción de origen mineral en donde la arena son partículas finas, el granito es una roca ígnea, dura, de grano grueso y la greda es una arcilla de gran plasticidad y finura. Cada uno tiene usos específicos. La arena se usa en los morteros, que es lo que conocían los romanos para la construcción, y los rellenos. El granito se emplea como agregado o para recubrimientos. Y la greda sirve para elaborar bloques y ladrillos como componentes de recubrimientos de lo que pasaba en aquel entonces. Vamos a hacer el ejercicio que le pidió el maestro a Sinet que hiciera para que por fin ya pudiera ver que son 7, que hay una naturaleza septenaria y que lo que pasa en el caso del hombre también se puede repetir en los reinos inferiores. Bueno, vamos aquí a una pequeña explicación. Entonces aquí tenemos estructuras interiores y sus fuentes de energía. Esto es lo que viene en las clases que daba Blavatsky, lo tomé de ahí. Está hablando entonces, otra vez viene aquí el huevo áureo, el auric envelope. Eh, y luego vienen el Alaya, que corresponde a Budi, el Mahat, que corresponde a Manas, el Kama Manas, que, bueno, el Jiva, que el Fohat, a la Kama Manas, etc. Así hace esta correspondencia. Aquí la pongo un poco más clara, en donde se ven entonces de adentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, los planos de energía de dentro hacia afuera, eh, cómo lo veríamos de dentro hacia afuera y cómo lo vemos de afuera hacia adentro. Bueno, los planos de energía de fuera hacia adentro es prácticamente lo mismo y la naturaleza septenaria es la misma. Bueno, y ahora vamos con lo que sigue, pero antes de eso vamos a hacer el ejercicio del maestro que nos pidió, que está aquí. Esto es lo que nos pidió, los 7 grandes clases de minerales clasificados por su composición química. Es lo que dijo el maestro, le dijo a Sinet que hiciera, para empezar a ver entonces, por un lado, correspondencias y por otro, no salirse de la ley septenaria. Entonces tenemos los elementos nativos, eso es más reciente, eso es con el conocimiento que tenemos hoy de la geología, minerales que existen como elementos puros, como el oro, la plata o los cobres nativos. Eso serían los elementos nativos, el punto número 1. 2, los sulfuros, sulfosales, compuestos de azufre con uno o más metales. Por ejemplo, las piritas, que son estas piedras que tienen pequeños trozos de un metal. Del sulfuro de hierro, por ejemplo, es una pirita de hierro. O la galena, que es el sulfuro de plomo, pero además tienen son compuestos que conllevan estos trozos pequeños. Y aquí viene un ejemplo de una pirita. Luego, los halogenuros, minerales compuestos por halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo.
y combinados con un metal. Eso se llaman fluoritas, las otras eran piritas, estas son fluoritas, y este es un ejemplo. Los óxidos e hidróxidos, minerales donde el oxígeno es un componente principal, como la hematita, que es el óxido de hierro, o la geotita, hidróxido de hierro. Y aquí aparece una foto de cómo son. Los nitratos o carbonatos y boratos, que contienen el grupo aniónico del carbonato o del nitrato o del borato. La calcita, el carbonato de calcio, es un ejemplo y es como se ve ahí en la fotografía. En el número 6 están los sulfatos, cromatos, molibdatos y wolframatos, minerales que contienen la unión de sulfato o aniones similares como el yeso. Y el 7 son fosfatos, vanadatos y arsenidatos, que incluyen minerales como fósforo, el arsénico, y como parte de su estructura, la apatita es un ejemplo de fosfato y aquí aparece la piedra como se ve. Entonces, hay una división septenaria en formas dentro del mismo reino y luego aparece aquí los siete cuerpos del hombre, haciendo una correspondencia, como dijo el maestro, septenaria de los cuerpos con lo que podemos clasificar visiblemente de los materiales. La explicación es muy ingeniosa desde mi punto de vista porque habiendo hablado ellos de los cuerpos subjetivos que no son visibles a los sentidos físicos, pero que existen, y luego pasarse a los minerales en donde estas divisiones sí son visibles, dice, si usted logra entonces hacer una equivalencia recíproca entre lo que en aquella entonces se dividían los aspectos minerales con lo que serían entonces las partes del cuerpo humano, entonces el ser humano puede a través de esa técnica empezar a familiarizarse con los aspectos subjetivos de los cuerpos internos del ser humano, invisibles, pero a través de la naturaleza septenaria de los cuerpos visibles relacionados con lo que el maestro pidió, que es más o menos como esto que lo quiera estudiar con más detalle, entonces ya lo verá cuando esté esto publicado. Si hace una foto de esto, ya podrá entonces empezar a hablar de los cuerpos. Ahí está el spiritual emotional body, luego está el mental body, en un recipiente más, luego emotional body, etheric astral body, luego el physical body, en el que está orientando un pie, y arriba el espiritual mundo lineal, y luego etcétera, etcétera. Entonces, váyanlo viendo con mucho detalle, sobre todo la parte que está en la izquierda, que es la que corresponde a lo que el maestro pidió. Bueno, regresamos aquí. Continuamos. Cada vez que una pregunta sobre la evolución o sobre el desarrollo de cualquier reino se presente ante usted, le dice a Cine, tenga siempre presente que todo está sometido a la regla septenaria de series con sus correspondencias y su mutua relación con todas las partes de la naturaleza. Lo puse subrayado para repetir lo que se le decía a Cine en ese entonces. Cada vez que una pregunta sobre la evolución o sobre el desarrollo en cualquier reino se presente ante usted, cualquier cosa que usted se pregunte, tenga en cuenta que todo lo que usted vaya a responder, antes de responderlo, todo está sometido a una regla o ley septenaria de series con sus correspondencias y su mutua relación con las partes de la naturaleza. En la evolución del hombre existe el punto más alto, el punto más bajo, un arco descendente, un arco ascendente. Como es el espíritu el que se transforma en materia y no la materia que asciende, es la materia la que se convierte una vez más en espíritu, es evidente que la primera evolución de la raza de un planeta y la última, al igual que de la de cada ronda, debe ser más etérica y más espiritual. Esto lo pongo en negrita, yo creo que se entiende perfecto, pero lo voy a repetir para revisar. En la evolución del hombre existe un punto más alto, un punto más bajo, y luego para que el punto más alto alcance al punto más bajo hay un arco descendente, una escalera de descenso, como es el espíritu el que se transforma en materia, porque es el espíritu que está en la primera parte de la cadena y baja, y no es la materia que asciende, es la materia la que se convierte después de haber bajado. Todo esto es en espíritu. Es evidente que la primera evolución de la raza del planeta y la última, al igual que de la de cada ronda, debe ser más etérea y más espiritual. O sea, el resultado de todo este proceso, entonces, es una raza más etérea y más espiritual. La cuarta raza o la del nivel más inferior tendrá que ser más física, que es donde estamos nosotros. Y aquí está el famoso ejemplo, el famoso mapa que hizo el maestro para poder explicar esto. Aquí está entonces el hombre en un planeta, ¿se acuerdan ustedes? Aparecen aquí lo que son los globos, el cuarto, que es la Tierra, es el cuarto globo, y ahí se divide en siete espacios, y entonces estamos nosotros en el cuarto globo, en la quinta subraza, es decir, ya pasamos la parte más baja, pero recién, o sea, todavía estamos como muy,
muy pegados y estamos convirtiendo la inercia descendente en inercia ascendente a través del arco ascendente. Cuando termine nuestro andar en el cuarto globo, pasaremos al quinto, etcétera, etcétera. Bueno, entonces este es el ejemplo que había puesto el maestro y lo había puesto de una manera muy sencilla, con números arábigos, las 7 razas de cada globo y con números bueno, arábigos y luego con letras minúsculas había puesto las subrazas, las subrazas. Están las 7 razas con sus subrazas dentro de cada raza, siempre atendiendo a la naturaleza septenaria. Bueno, es lo que está diciendo en esta parte entonces el maestro. Continuamos después de la parte en negrita. La cuarta raza o la del nivel más inferior tendrá que ser más física, por razones obvias, porque cada vez se va haciendo más densa, progresivamente en cada ronda, desde luego. Y al mismo tiempo, como la inteligencia física es la manifestación velada de la inteligencia espiritual, cada raza evolucionada en el arco descendente debe ser físicamente más inteligente, es decir, una inteligencia cerebral más que su predecesora. Vamos perdiendo intuición, vamos ganando razón. Y cada una en el arco ascendente debe tener una forma más refinada de mentalidad mezclada con intuición espiritual, porque ahora vamos a la inversa. Una vez que empezamos a subir, vamos dejando entonces la densidad para adquirir nuevamente la energía con conciencia, es decir, regresamos a una intención espiritual que además recoge todas las experiencias que ha tenido la mónada en el viaje de bajada. La primera raza o estirpe de la primera ronda, después de un Manvantara solar, acuérdense que el Manvantara es la manifestación y el Pralaya es cuando está dormido todo esto, entonces después de una manifestación de un Manvantara solar, sería pues una raza de hombres dioses, repito. La primera raza que va a entrar en este ciclo, pues tiene que ser muy etérea, o la primera raza o estirpe de la primera ronda después de un Manvantara solar sería una raza de hombres dioses, hombres muy etéricos de una configuración casi impalpable, y en realidad es así. Por favor, espere mi próxima carta antes de que esto vuelva a confundirle o embrollarle. Ella le explicará muchas cosas. Pero entonces surge la dificultad para el estudiante de conciliar este hecho con la evolución del hombre a partir del animal. Cuando, es decir, el maestro dice, mientras estamos enseñando esto, pues la ciencia va con el tema de que venimos del mono y del no sé qué, y que las especies se van desarrollando casi casi por generación espontánea, y entonces, y todo es atendiendo a los parecidos o no parecidos físicos, adaptaciones funcionales, Ralph Linton, Otto Rank, todos, en general todas las personas que se han metido, Raymond Dart con las aventuras del eslabón perdido, todos hablan de lo mismo, de una manera o de otra, todo viene, por supuesto, incluso antes del origen de las especies, con Lamarck, Spencer, después viene Darwin. Toda la ciencia que hay para que la leamos los seres humanos en aquellos siglos está relacionada con cuestiones físicas, evidencias físicas, estilos de comparación, deducciones, y en función de las deducciones se van creando las teorías, pero están mal, es lo que dice el maestro. A ver, no venimos por ahí. Entonces dice, por favor espere mi próxima carta antes de que esto le embrolle. Pero entonces surge la dificultad, dice el maestro, para el estudiante, de conciliar este hecho con lo que se le ha enseñado, es decir, con la evolución del hombre a partir del animal, por muy superior que sea su forma entre los antropoides. Y sin embargo es conciliable para aquel que se mantenga religiosamente en una estricta analogía entre las operaciones de los dos mundos, el visible y el invisible. Si ustedes no aceptan y admiten que hay dos mundos, un visible y un invisible, y que la ciencia opera solamente en el visible, no en el invisible, y que todo este conocimiento incluye a ambos, si no lo ven así, pues no lo van, va a ser muy difícil que puedan seguir los lineamientos que les enseñamos, es lo que entiendo que está diciendo. En realidad un solo mundo, ya que uno está actuando dentro de sí mismo, por así decirlo, es de dentro y de fuera. Aquí otra vez se complica. Dice, ok, ese es el mundo objetivo y el subjetivo, pero luego dice, pues en realidad es un solo mundo, solo que o se actúa hacia adentro o hacia afuera. Ahora bien, hay, y tiene que haberlos, fracasos en las razas etéreas de las muchas clases de Diyancho, Anso, Devas, lo mismo que entre los hombres. Hay cosas que no funcionan bien. Pero sin embargo, estos fracasos están demasiado adelantados y espiritualizados para verse obligados a retroceder desde su estado de Diyanchuan al vórtice de una nueva evolución primordial a través de los reinos inferiores. Y esto también es muy importante. Pero sin embargo, estos fracasos están demasiado adelantados, por mucho que pueda haber un fracaso, es decir, una tentativa que no se consigue,
Entonces, no es que regresen a planos anteriores, a planos animales o estados vegetales. Dice, no. Dice, para verse obligados a retroceder de su estado de Diyan Chuan al vórtice de una nueva evolución a través de reinos inferiores. He aquí lo que ocurre. Cuando tiene que evolucionar un nuevo sistema solar, estos Diyan Choans, recuerde la alegoría hindú de los devas caídos arrojados por Shiva en el Andhara 32, quien para Brahman permite que se consideren como un estado intermedio donde ellos puedan prepararse mediante una serie de renacimientos en esta nueva esfera para un estado superior, una nueva regeneración. Es decir, sí hay un regreso, pero es un regreso no hasta el origen, es un regreso dentro del espacio que ya se ha generado. Es decir, usando la alegoría de estar en un jardín de niños, estamos en segundo de jardín de niños, entonces no nos pueden regresar a primero, nos regresan otra vez a repetir el segundo de jardín de niños. Estamos dentro de ese piso y ese techo. Son conducidos, él por la influencia en cabeza de los elementales y quedan como fuerzas espirituales, latente o inactiva, en el aura del mundo naciente del nuevo sistema, hasta que se alcanza la etapa de evolución humana. Entonces el karma los alcanza y tendrán que apurar hasta la última gota de la amarga copa de la retribución. Después se convertirán en una fuerza activa cuando hayan purgado todo lo que hicieron, las consecuencias de los actos malos que realizaron, sobre todo. Entonces podrán regresar otra vez a su línea de evolución. Entonces, como repito, como el karma los alcanza, tendrán que apurar hasta la última gota de su amarga copa de retribución. Después, y de ahí viene pues toda la enseñanza religiosa que hemos tenido, incluida la cristiana. Cuando te den una bofetada, pues pon la otra mejilla, porque, o sea, piensa con inteligencia, porque como devuelvas la bofetada, te vas a retrasar tu proceso evolutivo, porque vas a tener que purgar a través de una copa la consecuencia de haberte dejado alcanzar por el yo inferior para entrar a los puños entonces con lo que te está atacando. Es mucho más inteligente poner la otra mejilla y ponerla tantas veces como sea necesaria, antes entonces de que nosotros sacrifiquemos lo ya ganado desde el punto de vista evolutivo. Bueno, entonces el karma los alcanza, tendrán que apurar hasta la última gota. Después se convierten en una fuerza activa, una vez purgado el karma, con este retraso en el desarrollo, y se unen a los elementales o entidades avanzadas del reino animal puro, para desarrollar poco a poco el tipo completo de humanidad. En esta combinación pierden su inteligencia superior y su espiritualidad débica, los dioses, estamos hablando otra vez de los que arrancan el arco descendente para recuperarlas al final del séptimo anillo de la séptima ronda, que eso va a ser muchísimo tiempo después, muchísimo. Bueno, creo que más o menos para los que estamos en teosofía esto resulta bastante claro, para los que no están, háganle una foto y léanlo milimétricamente y van a ver que de alguna manera, leyéndolo con mucha calma, se entiende lo que está tratando de explicar el maestro. Más para poderlo entender, aquí está el esquema que hizo el maestro, entonces el arco descendente, el arco ascendente, al final todos entramos en esta rueda, pero al final vamos a salir. Y tenemos las cadenas planetarias, si las viéramos linealmente y no así, en forma curva, entonces empezamos con el globo A muy alto, que tiene que ver con seres superetéricos, y poco a poco van perdiendo etericidad para ganar densidad, porque se trata de tocar a la materia, llegan a la parte baja, que es el globo C, en la D, que es donde estamos, en la cadena planetaria, en el planeta Tierra, estamos en la cuarta ronda, en la quinta subraza, y entonces de ahí seguimos entonces ahora para arriba, entonces en la entramos en una subida, pero todavía es muy baja, después una subida más alta que es la F, y finalmente terminamos en el, en el último globo que es el G. Y aquí un poco más de detalle sobre la involución. La involución es la caída o descenso gradual, progresivo, cíclico del espíritu en la materia. Para entenderlo con más claridad. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando los seres superetéricos entran en este esquema, o entramos? Es que caemos en un descenso gradual, como si fuera escalonado, progresivo, cada vez más abajo, cíclico del espíritu en la materia. Se realizan los globos designados con las letras A, B y C, que forman el arco descendente de la cadena planetaria. Al llegar al globo D, del cual el ejemplo es nuestra Tierra, la materia física del descenso adquiere su máximo de densidad y el espíritu se halla en un estado latente sumido en la inconsciencia más profunda, para despertar luego y ascender divinizándose de un modo gradual. Ahora es una escalera hacia arriba. Esto es para emprender la evolución o redención de los restantes globos, el E, F y G. En el dibujo original aparece un ecuador y el ecuador es muy importante, que es la zona punteada que está ahí, porque el ecuador es el punto en donde
Pasado el ecuador, ahora va a haber una proporción aritmética mayor de materia que de espíritu. Y unos milímetros antes de caer ahí tenemos una proporción mayor, aunque sea logarítmica, pero una proporción mayor de espíritu que de materia. Llegamos al punto mínimo en donde no vamos a perder más espiritualidad, llegó al tope mínimo de espiritualidad, de constricción, y empezamos ya con el arco ascendente a ir perdiendo materia, pasamos otra vez por el ecuador del otro lado y entonces ahora tenemos cada vez más espíritu y menos materia y al final regresamos otra vez a ser seres superetéricos, pero además con toda la experiencia ganada a través del proceso de involución y evolución. Bueno, es lo que tratan entonces de explicarnos aquí los maestros. Bueno, y ahora sí continuamos. Dice el maestro. Así podréis intuir algunas verdades lo mismo que sus propiedades. Deseo vivamente auxiliaros, pero las cosas se han de divulgar poco a poco. Tercera parte de las respuestas de lo que preguntó Sinet. Vamos a otra vez a recalentar la pregunta para que no, que las preguntas están medias sueltas, pero bueno, vamos a verlas. Dice la tercera, a ver. Pregunta 3, aquí está, 1, 2, 3. La tercera, en los casos de inervación y encarnación, la planta y el animal mueren, pero en cuanto se nos alcanza el mineral no muere. Por lo tanto, ¿cómo precede la mónada en la primera ronda para pasar a una inmetalización a la otra? Es lo que está preguntando y el maestro lo va a contestar aquí. Bueno, dice, ¿cómo ocurre eso? Por ósmosis oculta. La planta y el animal dejan sus armazones cuando se extingue la vida y lo mismo hace el mineral. O sea, se salen del cuerpo físico, aunque a más largos intervalos, porque es más duradero, su roquizo cuerpo. Entonces, eso en términos temporales es mucho más largo. El mineral muere al término de cada ciclo mambantárico, o sea, al final de cada proceso, de cada manifestación, o al final de una ronda cuando vamos a pasar entonces a otro globo. Como queráis llamarlo, explicaré esto en la carta que estoy preparando. Entonces, la respuesta que da, vámonos de este lado para entender un poco más. La ósmosis es el movimiento espontáneo de un solvente, ya sabemos, generalmente agua, a través de una membrana semipermeable. Semipermeable es que solo deja pasar algunas cosas y otras no, y hace que pase la solución con menor concentración de solutos más diluida o más sutil a una con mayor concentración de solutos más concentrada y más densa, buscando así un estado de equilibrio. Entonces, la definición que se da en química es el paso entonces de una solución a través de una membrana semipermeable de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. La mayor concentración atrae y jala líquido, con lo cual entonces se hace una ósmosis. Y entonces el maestro aquí está hablando de, de una ósmosis oculta. Ahora vamos a hablar un poco de qué es la ósmosis oculta. Bueno, en la parte de abajo dice, el colectivo esfuerzo de los hermanos de la luz, de las piedras, de la muralla protectora de la humanidad, no deja que los hermanos de las tinieblas acaben con su nefasta obra. Eso hay que estudiarlo y hay que analizarlo con mucho cuidado. Está en el tomo 6 de la Doctrina Secreta. El esfuerzo colectivo de los hermanos de la luz, de las piedras de la muralla protectora de la humanidad. Por supuesto, una alegoría. Entonces es un escudo que limita un poco lo que hacen los hermanos de las tinieblas y nos dan un margen de maniobra para seguir nuestro proceso de evolución. Vamos a continuar con esto y en un momento, si nos da tiempo, vamos a hablar de la ósmosis oculta. Bueno, en rojo, el mineral muere al término de cada ciclo mamantáurico. Ahora la cuarta respuesta. Cada molécula es parte de la vida universal. Cada molécula que existe en el universo es parte de la vida universal. El alma del hombre, sus cuarto y quinto principios, no es más que un compuesto de las progresivas entidades de los reinos inferiores. Repito, el alma del hombre, su cuarto y quinto principios, no es más que un compuesto de las progresivas entidades de los reinos inferiores. Aquí tenemos que hablar entonces de la naturaleza septenaria del hombre y hay varias maneras de entender el alma. Algunos la entienden desde el principio de Budi, que es el sexto, hacia abajo, hacia lo que sería la presión más baja del manas, otros solamente en la parte de la antacarana que va del manas superior al manas inferior, pero al final el alma siempre va a ser una estructura intermedia, un puente que ata a los principios inferiores con los superiores. Entonces, cada molécula es parte de la vida universal. El alma del hombre, sus cuarto y quinto principios, no es más que un compuesto de las progresivas entidades de los reinos inferiores.
La superabundancia o preponderancia de un compuesto sobre otro compuesto determinará con frecuencia los instintos o pasiones de un hombre, a no ser que los refrene la suave y espiritualizadora influencia del sexto principio, es decir, de Buddhi. Entonces, va a haber una superabundancia o preponderancia de ciertos compuestos sobre otros. Eso tiene que ver con el libre albedrío, las decisiones que tomamos, y va a hacer que se llenen más las alacenas de productos que van más asociados al yo inferior y que tendrán que expiarse a través del karma, o que haya una cantidad razonable de ellos en una encarnación en donde siempre seguiremos ganando, porque los actos buenos superen a los malos. Entonces, por eso dice que determinar con frecuencia los instintos o pasiones de un hombre, a no ser que se refrenen por la espiritualizadora influencia que ofrece el sexto principio sobre el pensador que pueda gravitar hacia el yo superior para elegir siempre las cosas positivas y buenas. Bueno, aquí está la famosa ósmosis oculta. El tema aquí va a ser largo de explicar y ya no me va a dar tiempo de que lo expliquemos con tanto detalle, pero me voy a quedar aquí. Vamos a hablar de los sedimentos. Como verán, entramos en otra velocidad para poder explicar esto. Solamente vamos a ver la parte C que dice ahí, la ósmosis oculta. Dice, la planta y el animal abandonan sus caparazones cuando la vida se extingue, lo mismo hace el mineral, solo que a intervalos más largos, etcétera, etcétera. Y de este lado vamos a hablar entonces de lo que ya Paracelso hacía en relación de cómo funciona este ejemplo. De este lado aparece la carta y de este lado vamos a ver, del otro lado, del lado que está aquí, aparece ya la ósmosis. Dice, al estudiar en esta parte que tiene menos color del lado derecho, dice, al estudiar el modo como el cerebro físico y el etérico se convierten en vehículos de conciencia, tenemos que retroceder al desarrollo primitivo de la ahamkara o el sentido de yoidad, de cómo me llamo y cómo soy, es decir, al yo embrionario, estado que puede verse en los animales inferiores que nos rodean cuando les asignamos un nombre y aprenden a reconocer. Las vibraciones causadas por la impresión de los objetos externos se ponen en acción en el cerebro, repito. Las vibraciones causadas por la impresión de los objetos externos se ponen en acción en el cerebro, es decir, se introyectan. Se transmiten por este al cuerpo astral. Vamos a seguir la vía, no la física, porque en la física sabemos entonces que tanto el oído, la vista, etcétera, tiene su recorrido, hasta que se forma entonces ya la imagen en el interior del cerebro. Esta es una vía etérica. Entonces se transmiten al cuerpo astral y se sienten por la conciencia como sensaciones, antes de que haya lazo alguno entre estas sensaciones, antes de que haya lazo alguno entre estas sensaciones y los objetos que las ocasionaron. Antes de que exista una vinculación, el etérico ya ha reaccionado a esto. Lazos que constituyen una acción mental definida, una percepción. La percepción entonces es la acción mental definida entre el observador y el objeto, solo que entra primero a la parte etérica del cerebro, que está entre lo que es la mente y el cerebro físico, a pesar de que el cerebro físico tiene sus propias rutas a través de las neuronas, como sabemos, y sus propios lugares, y pasan por ganglios, el ganglio geniculado lateral y luego la radiación genículo-calcarino. Entonces, y luego en el caso del oído también, no nos vamos a meter por ahí. Eso lo sabemos a través de los que estudiamos anatomía y lo que fuere, pero no va el maestro por ahí. Lo que está diciendo es que hay que ir a entender lo que pasa en los cuerpos etéricos antes de que el cerebro registre lo que estamos acostumbrados a registrar. Cuando la percepción principia es que la conciencia usa el cerebro físico y el etérico como sus vehículos. Cuando la percepción recién arranca es que la conciencia interna, usa el cerebro físico y el etérico como sus vehículos, por cuyo medio reúne a sabiendas el conocimiento del mundo externo. Y esto va a dar para un montón de cosas que vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, en el proceso de la ósmosis, que ya lo explicaremos con más detalle, la ósmosis oculta, vamos a observar lo que pasa en la parte metafísica, por eso es que es oculta. Aparece un principio similar descrito con mucho detalle por Paracelso. Yo creo que voy a dejar hasta acá y vamos a seguir en la próxima clase. Voy a dejar de compartir para que pasemos a las preguntas. Y yo voy a poner una pequeña marca aquí para ver dónde me quedé. Bueno, preguntas, dudas, comentarios o cosas que deseen ustedes añadir son bienvenidas. Están abiertos los micrófonos. Listo, ya puse aquí la marquita. A ver, dejo de compartir.
Y vamos con alguien que quiera hacer algún comentario. Bueno, ¿les parece bien esta velocidad en la que voy explicando lo que los... Creo que era muy importante ubicarnos en la gran dificultad para los maestros de explicarle a los occidentales cuando no teníamos ni idea de esto. Es mucho más fácil ahora que podamos entenderlo porque, por supuesto, ya han pasado, ya tenemos ciertas como bases para entender más o menos lo que el maestro está aquí comentando. Sí, porque ahí quedan grabadas y el que las quiera ver más con calma las puede ver la grabación y ya. Claro, puede leerlas o puede entrar al libro directamente para poder, a través del libro, ver más o menos cómo fue explicando el maestro en ese entonces esto. Y luego cómo lo explica más adelante y ya cómo lo explica la doctrina secreta y cómo lo explica luego Ani Besant. O sea, de alguna manera hay una secuencia en donde ya es más fácil para el estudiante eh, entender. Y el trabajo que hace Ginebra Hadassah pues, es muy importante porque nos ubica en el contexto de la primera vez que esta enseñanza se comparte. Y queda el legado que tú ¿Eh? dictaste de las cartas de los Mahatmas. En cambio, si nos quedamos ahí dele ahí despacitico, no acabamos nunca. No, sí acabamos porque algunas cosas necesitan explicarse y porque me jalan las orejas cuando voy muy rápido. Entonces ya me voy más lento. Lo que sí voy a hacer es aumentar que unos 15, 20 minutos para que podamos avanzar un poco más. A partir de la próxima sesión voy a esta velocidad de ahora y vamos a tener un tramo un poco mayor de conocimiento. Y ahí nos vamos despacito porque el material que pone aquí Ginebra Hadassah es un material complejo. Hay que verlo con mucho cuidado, aunque ya lo conocemos, pero de todos modos hay que verlo con cuidado. No, sí, Enrique. Ahora está bien porque no sé si es que ya estamos más entrenados, pero ya vamos cogiendo ritmo. Me parece No, se va repitiendo, eso ya lo hemos leído de alguna manera, entonces en la relectura siempre como que acomoda uno mejor las cosas. Y lo guapo que luego repites un poco, ¿no? Que si no llegas pues a repetirlo, pues queda un poco más grabado, tanto en el cerebro etérico como en el físico, ¿no? Y es más capaz. Sí. Y puedes darle conciencia y entendimiento a lo que está dicho, ¿no? A lo que nos pone. Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo, Luis. Gabriel. Perdón un momentito, me tengo que retirar en este momento. Ángela. Dejaré mis comentarios para la próxima. Gracias. Adiós. Sí, Ángela, Gracias, gracias. Ángela. Adiós, adiós. Adiós, Ángela. ¿Qué pasó, Gabriel? Hola, Enrique. Habla Gustavo Enrico de acá de San Juan. Ajá. ¿Qué pasó, Gustavo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Levanto la mano. No, está bien. Esperamos, Gabriel. Bien puede hágala, que yo espero. Ok, estaba aquí Gabriel, pero bueno. A ver el de San Juan. Sí, te quería preguntar, ¿qué se hacen con los residuos de la ósmosis? ¿Qué pasa? ¿A dónde van? A ver, eso lo vamos a ver con más calma, porque si no voy a abrir aquí un espacio largo cuando veamos la ósmosis oculta. Vamos a ver cómo lo explican los maestros, pero tienen una finalidad. La finalidad lo que está en pocas palabras, la mecánica, que es una mecánica que a veces no tiene sentido, de que pueda pasar el líquido atraído, por más que sabemos que un átomo el cloruro de sodio atrae 48 moléculas de agua. Bueno, entendemos que, por supuesto, que estará jalando más agua del agua que convencionalmente hay, y eso tiene muchísimas aplicaciones, pero el tema importante es que nos van a enseñar un modelo a través del cual podamos entender y explicar por qué algo más sutil que ese líquido pasa a través de una membrana, que es una membrana mixta, porque es una membrana semipermeable, y se pasa de una zona de mayor concentración, que sería la involución, a una zona de menor concentración. Estando hablando de la involución, es en lo que nos vamos a detener un poco de acuerdo a lo que explica el maestro. Y luego ya vamos a explicar con más detalle, hablando un poco de la mecánica, ya hablaremos del detalle de los sedimentos, etcétera, que tiene que ver. Si te parece, lo vemos después con más detalle. Perfecto. Sí, muchas gracias. No, al contrario. Gabriel, perdón. A ver, que entendí, me parece que el alma es la interacción entre la parte humana y la parte divina. O sea que viene a ser lo mismo que el cuerpo causal. Sí, el cuerpo causal, es que si lo ponemos en los planos, como lo estás poniendo ahora, los planos hacia adentro, que puse por ahí un cuadrito,
Entonces tenemos primero el etérico, que es como un limbo, y luego ya está como una parte del astral más bajo. Luego todo el astral y el tono fundamental de interacción es el emocional. Luego de ahí pasamos a otro principio, que es en este caso el mental, y ahí el tono principal es todo lo que tiene que ver con la mente, ya no es tanto lo emocional, sino lo racional. Y luego pasamos al causal, que tiene que ver con lo espiritual, y luego los otros que sabemos que no están todavía definidos cuáles son sus tonos ni sus características, solo sabemos que son más elevados. Y con eso ya tenemos suficiente, porque en el momento en el que estamos de evolución tenemos cuerpo físico, etérico astral, mental y causal. Eso es en donde nos desenvolvemos. Sabemos que el Devachan se da en las porciones más elevadas del mental, ¿sabes? O sea, y todo lo que se nos ha compartido se trabaja en ese contexto, en el contexto de estos principios que sabemos que no son los únicos. Por eso los maestros a la hora de revelar dicen, ves que ustedes nos movemos acá porque pues, estamos muy, muy abajo. Pero en realidad, a la hora de explicar cómo bajan las mónadas, dice, a ver, está el Adi, Anupadaka, Atma, y luego ya viene Buddhi, y etcétera. Entonces, a la hora de hacer esta explicación es un poco complejo, porque se necesitan cuadros de correspondencia que trabajó Bob Blavatsky en el último año que trabajó con la escuela esta esotérica. Sí revela de alguna manera ciertas correspondencias que nos quedamos un poco con cara de what, porque como nos movemos solamente en las versiones más bajas, pues vienen explicadas hasta tienen un tope de explicación. Podemos inferir y lo que sea, pero al final ya estamos haciendo romanticismo, porque no es algo que esté declarado, por lo menos no para nosotros, hasta que seamos adeptos o lo que sea. Entonces ya tendremos más extensión sobre las explicaciones. Es como yo lo veo hoy en día. Ujú. Y dan unas ganas de hacer ahí deducciones y conjeturas, pero mejor luego hay que borrar para no meter la pata y respetar más lo que hay. Lo que hay es lo que se dice ahí. Y lleguemos hasta donde ellos suponen que debemos llegar, bueno, que ellos quieren que lleguemos y ya. Y con eso podemos más o menos trabajar. Y entendernos que ya con eso tenemos bastante. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.